Hola a todos. Seguimos con nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y parece mentira que después de prácticamente un año de ir avanzando a través del libro, estamos llegando ya al último capítulo. Y lo he dividido, lo voy a hacer en dos sermones diferentes porque hay mucho en este último capítulo que creo que debemos mirar. Y uno pensaría, bueno, llegamos ya a los saludos finales. Pablo está enviando saludos finales a la gente y uno piensa, bueno, si es cierto lo que dice Pablo al principio de la carta, que él nunca ha visitado la ciudad de Roma, uno pensaría, bueno, pues los saludos finales deberían ser muy cortos. Si piensas eso, te equivocarías. Pablo tiene muchos saludos. De hecho, creo que esta es la de sus cartas, ah, los saludos finales más expansivos que vemos en ninguna de sus cartas. Así que vamos a verlo porque creo que hay en estos saludos finales hay cosas muy importantes que podemos aprender acerca de la vida de la iglesia en el primer siglo y el ministerio de Pablo y cómo funcionaba todo a la luz de todo lo que él nos ha estado diciendo acerca del evangelio y la vida del evangelio. Creo que se ve reflejado en lo que vemos en estos saludos finales. He titulado el mensaje de hoy El negocio familiar, refiriéndome el trabajo que Cristo nos ha dado juntos como familia suya que debemos estar haciendo en Cristo. Y estamos mirando Romanos capítulo 16, los versículos del 1 al 16. Así que vamos a comenzar, voy a leer los versículos 1 y 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Este es uno de dos pasajes en el texto que estamos mirando hoy que son controversiales. Y vamos a ir mirando cada uno de ellos y espero aprendiendo algo de lo que Dios nos está tratando de decir en este texto. Pero Pablo está recomendando a esta hermana Febe. De toda la lista de personas que él menciona aquí en sus saludos finales, esta es la única persona a la cual Pablo recomienda o encomienda al cuidado de las iglesias, de las congregaciones en Roma. Creo que eso es porque esta persona es la que está yendo a Roma. Todos los demás, Pablo está mandando saludos, pero son personas que no van a ir a Roma. Y eso me hace pensar que seguramente Febe es la persona a la que Pablo le ha encomendado la entrega de esta carta a los romanos. Seguramente Pablo compuso esta carta, la escribió y se la encomendó a la hermana Febe y le pidió a ella que la entregase a las congregaciones en Roma porque ella iba a viajar a Roma. Sabemos la historia, Pablo quería ir a Roma, pero no iba a ir a Roma antes de ir a Jerusalén y entregar la ofrenda para los santos en Jerusalén que estaban sufriendo necesidades. Y después de eso, él tenía intención de ir a Roma. Así que él envía esta carta para preparar camino más adelante para él ir a Roma y envía a Febe para entregar esa carta. Ahora, ¿qué dice acerca de Febe? La recomienda, se la encomienda él. Pablo lo que está haciendo es dar su validación o su respaldo a esta hermana, diciendo que él da voto y voto de fe por ella, de que ella es una persona digna de ser recibida. Pero la describe como diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Cencrea era en el lado este de Corinto, era la orilla de la ciudad que daba hacia el este. Y Pablo está en Cencrea porque en el lado este de la ciudad de Corinto, porque él va a embarcar en un barco y va a ir hacia el este para hacer camino y llegar hasta Jerusalén. En dirección opuesta hacia el oeste está Roma. Y Corinto, si sabes algo de la geografía de Grecia, Grecia tiene dos masas grandes de tierra y esas dos masas grandes de tierra están unidas por una tira muy finita de tierra, y esa tira de tierra que une las dos masas es donde estaba la ciudad de Corinto. Por el lado este estaba Cencrea, el puerto de Corinto que daba hacia el este. Por el lado oeste había un puerto que daba hacia el oeste y uno podía embarcar ahí en un barco para tomar rumbo a Italia y llegar a Roma.
Así que ahí están dividiéndose. Pablo va hacia el este, Febe va con la carta a los romanos, el documento más significativo en la historia de la iglesia. Esta mujer lo lleva hacia Roma. Y él la describe como diaconisa de esa iglesia, esa congregación que está en Cencrea, en ese lado este de la ciudad de Corinto. Y el debate surge en cuanto a esto, que Pablo la describe como diaconisa. De hecho, hay traducciones que no usan la palabra diaconisa, sino que lo traducen una sierva de la iglesia o la congregación que está en Cencrea. ¿Y por qué tanto debate de si ella era diaconisa o simplemente sierva? Bueno, creo que gran parte del problema surge porque a través de la historia la iglesia ha convertido la palabra diácono en algo que no era en el tiempo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra diácono era una palabra sumamente común. Quería decir sirviente, una persona, tú estás sentado, alguien que viene y te sirve en la mesa, eso era un diácono. Y no era para nada una palabra religiosa, no era una palabra que designase algo específicamente solamente aplicable a personas que son cristianos, sino era una palabra genérica. No había casi palabra más común que diácono, un siervo, un sirviente. Ahora, en la iglesia está claro, tenemos el ejemplo de que hay momentos en los que en la vida de la iglesia había una necesidad de servicio específica y la iglesia en oración apartaba a personas para suplir esa necesidad. El ejemplo que tenemos en el libro de los Hechos, cuando hay un problema con la distribución de comida a las viudas, obviamente un acto de servicio, distribuir comida, la iglesia apartó a 7 hombres que iban a cerciorarse de que en la distribución de comida ahí en Jerusalén no se estaba negligiendo a las viudas de orientación helénica en la iglesia. Y esa es la idea, que la iglesia a veces hay una necesidad específica y la iglesia dice, vamos a apartar a esta o a estas personas para que ellos sirvan esa necesidad. ¿Qué sucede? Que a través de los siglos, 2000 años, la iglesia ha ido formalizando esto, de forma que hoy en día diácono, lo primero que uno piensa muchas veces cuando oye la palabra diácono no es siervo. Porque en muchas iglesias lo que ha acabado pasando es que el diácono se convierte en una posición de autoridad. De hecho, en muchas iglesias los diáconos básicamente manejan al pastor. Y le dicen al pastor lo que puede o no puede hacer, lo que debe o no debe hacer, y están ahí como para mantener controlado o encaminado al pastor, casi invirtiendo un poco la responsabilidad de dirección espiritual del pastor y poniéndolo en manos de los diáconos. Hay iglesias que llegan a ese extremo con un entendimiento, creo yo, contrario al del Nuevo Testamento en cuanto a lo que es un diácono. Un diácono es un siervo. Y lo que me parece quizá un poco una hipocresía es que hay iglesias que están muy contentos de que las mujeres sirvan en 1.000.000 de formas, simplemente les quieren negar el respaldo oficial de la iglesia y la palabra bíblica diácono o diaconisa, porque piensan que eso es un término de autoridad. Ahora, es cierto que si hablamos de cómo Cristo dijo que en su reino funcionan las cosas, es cierto que el siervo realmente es la posición más codiciada o la posición más respetada en el reino de Dios. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 44, el que quiera ser el mayor entre vosotros será el esclavo de todos. Así que es cierto, diácono es quizá la posición más elevada que hay en el reino de Cristo, pero nota que eso va a la inversa de cómo el mundo hace las cosas. El que está en una posición alta no es el que manda sobre todos los demás, sino el que sirve a todos los demás. Y sí, es cierto, yo estoy de acuerdo que los diáconos son líderes en la vida de la iglesia porque modelan para el resto del cuerpo la aspiración más elevada de nuestro caminar en Cristo, que es ser siervos, esclavos del mundo. Pero a veces no queremos que las mujeres sean diaconisas porque hemos convertido el diaconado en una posición de poder y de autoridad y de imponer nuestra voluntad sobre otras personas y no queremos de alguna forma que las mujeres hagan eso.
¿Por qué hay personas que piensan eso? Quizá el motivo más claro está en 1 de Timoteo 3, versículo 12, cuando Pablo está dando instrucciones acerca de a Timoteo, cuando él va a apartar a diáconos para servir en la vida de la iglesia, les dice esto: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y el argumento es, bueno, pues si un requerimiento del diácono es que sea marido de una sola mujer, una mujer no puede ser marido, una mujer es esposa y por tanto ya está claro que las mujeres no pueden servir como diáconos. De hecho, en la forma en que se traduce ese mismo pasaje, Pablo habla de diáconos y luego habla de mujeres. Pero creo que hay una imprecisión en la traducción del griego, porque en el griego solo existía una palabra para decir lo que nosotros decimos con dos palabras. Mujer quería decir o bien persona del género femenino, o bien quería decir esposa, persona casada. En el sentido en que nosotros en español decimos, esta es mi mujer. Pero nosotros tenemos otra palabra que podemos usar para decir esposa. En el griego había ese uso, esta es mi mujer, pero no existía otra palabra para decir esposa específicamente. Entonces, cada vez en el Nuevo Testamento que tú lees la palabra mujer, tienes que pensar, ¿esto está hablando de mujeres o de esposas? Y es muy curioso cómo a través de toda la traducción del Nuevo Testamento, a menudo se traduce esa palabra de una forma u de otra, de forma que aseguramos que las mujeres se mantienen alejadas de cualquier posición que pensamos que sea una posición de autoridad. Si Pablo restringe a la mujer de alguna forma, nunca quieren traducirlo que esté hablando de esposas y hablando de un tema matrimonial, sino siempre se aseguran de traducirlo mujeres para convertirlo en una instrucción para todo el género femenino. Mientras que en el pasaje este de 1 de Timoteo, donde se habla de diáconos, luego dice, y las mujeres, y yo entiendo, Pablo está diciendo, las mujeres diaconisas, porque dice instrucciones para varones diáconos, y las mujeres de la misma manera, esto y aquello. Pues no, las traducciones muchas veces dicen, y sus esposas. Incluso añaden ahí un posesivo que no existe en el griego, sus esposas. En el griego no dice eso, dice las mujeres. Igualmente esto y aquello y lo otro. Así que, y muchas personas miran este versículo, los diáconos sean maridos de una sola mujer y piensan, bueno, esto es algo ocasional, ¿no? Es una instrucción, si un diácono da la casualidad de que está casado, debe ser un hombre que está casado con solamente una mujer. De hecho, en el griego, la forma en que está dicho eso es que sea un hombre de una sola mujer. Pero nadie diría que, bueno, eso quiere decir que un diácono tiene que estar casado o no puede servir como diácono. Uno piensa, no, es una instrucción ocasional. Si un diácono da la casualidad de que está casado, no debe ser mujeriego, no debe tener múltiples esposas, debe tener solamente una esposa. Y si Pablo no dice que las mujeres no pueden, si van a servir como diaconisas, que no deben estar casadas con más de un hombre, eso tiene sentido porque en el mundo del primer siglo eso era una imposibilidad. No le era permitido a la mujer casarse con más de un hombre. Mientras que sí le era permitido a los hombres, que un hombre podía casarse con más de una mujer. Viendo todo eso, creo que no hay motivo ninguno para pensar que Pablo aquí está hablando de Febe como sierva, pero algo diferente de diaconisa en la vida de la iglesia. No, de hecho, él está estableciendo sus credenciales como una hermana en la fe de posición de liderazgo dentro de la iglesia y el liderazgo como Cristo lo quiere. Liderazgo por medio del servicio. Esta es una diaconisa establecida por la iglesia que está en Cencrea. Y Él les anima a que la reciban en el Señor. El Señor es el que nos une a todos. Y por causa de Él nos recibimos unos a otros, aun cuando no nos conocemos. Cuando estamos en Cristo reconocemos inmediatamente que somos miembros de la misma familia. Y dice que lo hagan como forma que sea digna de los santos. Y nos recuerda Pablo que el motivo por el cual abrimos los brazos a los hermanos y hermanas que vienen a nosotros de otros lugares y los recibimos de manera digna es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido apartados para Dios. Cristo nos ha comprado con su sangre y somos de Dios y por ello unos de otros. Les pide que le ayuden en cualquier cosa que sea necesaria.
Pablo no pone muy específico, aunque yo sospecho que quizá les está sugiriendo de una forma no clara que alguien la reciba en su hogar. Quizá Febe no conoce a nadie en Roma y está viajando allá y Pablo está sugiriendo cualquier necesidad que ella tenga, por favor, súplanla porque ella es digna, merecedora de ese recibimiento. Y él les recuerda que ella misma ha ayudado a muchos. Ella, y esa palabra ayudado puede traducirse a servido de patrona, ha recibido o incluso ha sido líder o gobernante sobre, o sea que todo me da la impresión de que esta era una persona de ciertos medios, una persona con ciertos recursos y que ella ha usado lo que ella tiene no para servirse a sí misma, sino para servir a los demás. Y ella ha ayudado a muchas personas y Pablo dice incluso a mí mismo. Sin duda esta mujer Febe había usado sus recursos para apoyar a Pablo en su ministerio y en las necesidades que él había tenido. Y yo creo que esta es la mujer que tomó la copia original de la carta a los romanos en mano y la llevó a Roma. Sigamos, versículos del 3 al 6. Saludad a Prisca y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo. Saludad a María, quien ha trabajado arduamente entre vosotros. Este primer saludo a Prisca y Aquilas. Tu Biblia tal vez diga Priscila, y voy a hablar un poco de eso. Pero quiero decir dos cosas que creo que son significativos de este saludo. Primeramente, Pablo menciona primero a la esposa y luego al esposo, al marido. La forma convencional de describir un matrimonio era en la antigüedad y aún hasta el día de hoy suele hacerse de esta manera, si lo pensamos, es mencionar primero al marido y luego a la esposa, luego a la mujer. Pero Pablo aquí lo invierte. Y es muy curioso que no solo Pablo les menciona en varias cartas, también Lucas cuando escribe el libro de los Hechos los menciona. Y aún Lucas no siempre pone a Aquilas primero. La forma más común en que vemos estos dos nombres es mencionar primero a Prisca y luego a Aquilas. ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Por qué rompe con la forma convencional de referirse a un matrimonio? Creo que eso indica que Priscila o Prisca era una persona cuyo dinamismo y su pasión por la obra de Cristo hacía que uno, cuando pensaba en ese matrimonio, era la figura destacada. Y Pablo no tiene ningún reparo en darle a ella ese honor, aunque está yendo en contra de la convención cultural de su día en hacer eso. Pablo ha querido resaltar a Prisca poniendo su nombre primero y de hecho hay dos matrimonios más que él menciona aquí en esta lista de saludos y en los otros dos casos él pone el nombre del marido primero. Así que creo que es algo notable que en este caso él quiere honrar a Prisca y ponerla primero en esa lista. Ahora, quiero mencionar una cosa. En toda la Biblia nunca se menciona a ninguno de estos dos solo. Siempre se habla de ellos como un equipo inseparable. Prisca y Aquilas eran un matrimonio entregado a la obra de Cristo y trabajaban juntos en el Evangelio. Ahora, ¿qué otra cosa quería yo mencionar acerca de esto? Bueno, Pablo, él insiste en referirse a ella como Prisca. Nosotros casi siempre hablamos de ella como Priscila, como la vemos descrita en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué Pablo usa Prisca en vez de Priscila? Bueno, Priscila era una forma diminutiva del nombre Prisca. Creo que también en esa elección por parte de Pablo hay algo significativo. ¿Por qué Pablo usa su nombre oficial en vez de esta versión diminutiva? Obviamente no es porque no tuviera
intimidad con ellos como pareja y conocimiento y han trabajado juntos mucho, no es por eso. Así que creo que Pablo lo hace deliberadamente para no minimizarla, porque a veces con un nombre diminutivo a lo mejor pensamos que la persona es menos, que uno puede descartar la persona como de poca importancia. Es quizá la diferencia entre referirte a un hombre como Francisco o Paquirri. Es la idea, ¿no? Y Pablo insiste cuando habla de ella en usar su nombre oficial, Prisca. Y creo que también todo esto apunta a que Pablo no tiene ningún problema con honrar a esta mujer, que ha sido una sierva tan fiel en la obra del Señor. ¿Cómo los describe? Como colaboradores suyos en Cristo Jesús. Sabemos la historia del libro de los Hechos. Cuando Pablo primero llegó a Corinto, él halló que ya estaba ahí un matrimonio creyente y ellos eran judíos, Prisca y Aquilas. Y ellos venían de Roma. Pero en el año 49 después de Cristo, cuando Claudio se cansó con estas disputas que habían en Roma acerca de Cristo, o Crestus, creo que simplemente el historiador que escribió ese dato entendió mal el nombre, pero él parece que entre los judíos había debates en cuanto a Cristo y por ello Claudio se cansó y dijo todos los judíos fuera de Roma en el año 49 después de Cristo. Cuando eso sucedió, Prisca y Aquilas acabaron en Corinto. Y ellos ya eran creyentes, estaban en la fe. Cuando Pablo llega a Corinto se encuentra con ellos y no solo comparten la fe en Cristo, sino que comparten su trabajo fuera parte del trabajo del Evangelio. Ambos, este matrimonio y Pablo, trabajaban haciendo tiendas. Así que ellos compartieron tanto su labor con la que sustentaban su trabajo en la obra del ministerio, como el ministerio mismo. Así que tenían gran afinidad. Y Pablo allí estuvo 18 meses, año y medio, estableció una congregación fuerte. Y cuando Pablo partió de Corinto, terminó su segundo viaje misionero y él estaba ahí en Cencrea y se montó en un barco para partir, para regresar a Antioquía. Cuando él se montó en el barco, se montaron con él Prisca y Aquilas y viajaron con él hasta Éfeso. Y cuando llegó a Éfeso, Pablo estuvo ahí un sábado y predicó en la sinagoga y la gente le dijo, quédate y háblanos más de Jesús. Y Pablo dijo, no puedo, pero voy a regresar. Y de hecho en su tercer viaje misionero, él se pega 2 años y medio en Éfeso. Y es al terminar eso que escribe la carta a los romanos. Pero él inicialmente hizo una parada muy breve en Éfeso y despertó el interés en el Evangelio y luego él siguió adelante para regresar a Antioquía, pero Prisca y Aquilas se quedaron en Éfeso y continuaron la obra que él había tan brevemente iniciado en Éfeso y que él luego continuaría por 2 años y medio en su tercer viaje misionero. Ellos se quedaron ahí en la ciudad y estando ellos en la ciudad de Éfeso, llegó allí un líder destacado, una persona brillante que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, Apolos. Pero su conocimiento del Evangelio estaba parcial, le faltaba información porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Y imagina, Prisca y Aquilas han pasado 18 meses sirviendo al lado del apóstol Pablo y aprendiendo profundamente acerca del Evangelio. Así que ellos toman aparte de una forma muy discreta a este líder cristiano y le explican con mayor detalle el Evangelio. Y me parece muy interesante que se nos dice que no fue Aquilas el que corrigió la teología de este gran líder cristiano, sino que fueron ambos, Prisca y Aquilas. Le tomaron aparte y corrigieron su enseñanza de forma que lo que él estuviera enseñando fuera más correctamente la verdad del Evangelio. Y estuvieron con él un poco y luego Apolos quiso partir de Éfeso e ir a Corinto y los que estaban ya en la fe en Éfeso le dieron recomendación para ir a Corinto y sin duda Prisca y Aquilas fueron parte de esa recomendación que le abrió puertas a Apolos para llegar a Corinto y él se convirtió en uno de los líderes destacados en la iglesia de Corinto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que Prisca es un ejemplo
de una mujer que corrigió la teología de un hombre. Y a menudo hay personas que dicen que las mujeres no deben hacer eso. Que las mujeres pueden enseñar a otras mujeres y a niños, pero no pueden enseñar a hombres. Una mujer no debe predicar, una mujer no debe ejercer el servicio del pastorado. Ahora, lo cierto es que no hay ningún versículo en la Biblia que diga las mujeres no pueden hacer esto. Pero es algo inferido y cultural que asignamos leyendo entre líneas lo que vemos en la Biblia. Quizá el versículo más claro que la gente usa para decir esto está en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, donde Pablo dice: no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa es como... así es como ese versículo se suele traducir. Pero creo que no es una traducción correcta. ¿Por qué pienso eso? Bueno, porque si una mujer no puede enseñar a un hombre, ¿por qué en 1 Corintios 11 Pablo da instrucciones de cómo una mujer debe profetizar en la iglesia? Si Pablo rotundamente prohibía que una mujer en la congregación estuviese enseñando a todo el mundo, y dime tú a mí cómo compartir una profecía, una palabra de Dios, no te pone en una posición de autoridad espiritual sobre los que te están oyendo. Si Pablo en 1 Corintios 11 le dice a las mujeres cómo deben llevar a cabo esa labor en la vida de la iglesia, ¿por qué luego en otro lugar parece decir que las mujeres no pueden hacer eso de ninguna forma? Pues creo que el problema está en que estamos entendiendo mal este versículo. Ya les dije ese problema que hay con la traducción de la palabra guné. La palabra mujer en griego puede significar mujer o puede significar esposa. Si la traducimos mujer, estamos hablando de un tema que se aplica a todo el género femenino. Pero si lo traducimos esposa, estamos hablando no del género femenino, sino de cómo se relacionan un marido y una mujer dentro de un matrimonio. Considera cómo se leería este versículo si lo pensamos de esa forma. 1 Timoteo 2:12. No permito a una esposa enseñar ni ejercer dominio sobre el esposo, sino estar en silencio. Si Pablo ahí está hablando del matrimonio, lo que está diciendo es que no es buena idea que las esposas traten a sus maridos como que son niños, que infantilicen a sus maridos y adopten una posición de maestra sobre su esposo. Y ciertamente es un problema a veces en los matrimonios cuando las esposas creen que su labor en la vida es educar a su marido. Pablo dice que las esposas cristianas no deben adoptar esa actitud porque el matrimonio es una vida compartida entre iguales. Y ninguno de los dos tiene derecho a infantilizar al otro. Y si esa es la enseñanza ahí, entonces no estamos diciendo que el género femenino no puede enseñar nunca a ningún hombre. Volviendo entonces, ¿qué han hecho ellos? Pablo dice que han expuesto sus cuellos por mi vida. Ellos han puesto su vida en peligro, los dos. Han puesto sus vidas en peligro para salvaguardar mi vida. Pablo les debe la vida. Y dice que yo estoy tan agradecido, pero no solo yo, todas las iglesias de los gentiles. Pablo ha sido el apóstol a los gentiles. ¿Cuántas iglesias le deben una gran gratitud a este matrimonio por haber salvaguardado la vida de Pablo a costa posiblemente de su propia vida? Pablo les manda un saludo cariñoso y otra vez les está elevando entre las congregaciones de Roma. Quiere que ellos sepan el gran sacrificio que ellos han hecho por la labor de Cristo en el mundo. Y también envía un saludo a la iglesia que se está reuniendo en su casa, lo cual me dice que Prisca y Aquilas son pastores y están liderando una congregación en su hogar. Y otra vez, en ningún momento de la Biblia nunca se menciona a uno sin el otro. Yo creo que hacían todo juntos y que tanto ella como él servían en esta labor. También Pablo envía saludos a Epeneto, no sabemos nada acerca de él, pero usa aquí esta palabra, amado.
Esta palabra la usa 4 veces en la lista de saludos aquí. Y me hace sentir que tenemos que entender, esto es lo que Cristo hace en nuestras vidas. ¿Sabes qué? La cosa más gloriosa que descubrimos al oír el Evangelio es que a pesar de que somos enemigos de Dios, a pesar de que hemos fracasado y de que hemos quebrantado nuestras vidas y roto todo lo que debiéramos ser, lo que Dios nos creó para ser, hemos fracasado rotundamente en ello, a pesar de nuestros muchos pecados. Dios ha escogido amarnos. Y en Cristo, no por méritos nuestros, sino por el amor de Cristo, somos amados. ¿Y sabes qué? Por eso somos amados unos para con otros. Porque Cristo me ha amado a mí y te ha amado a ti. Si el Cristo que me ha amado a mí te ama a ti igualmente, entonces ¿cómo puedo yo no amarte? Como Cristo me ha amado a mí. Somos amados unos para con otros. Y Epeneto tiene una distinción especial en el corazón de Pablo, porque en su labor en Acaya, y Acaya es el nombre que le daban a la región de Asia Menor en el Imperio Romano, es lo que hoy en día sería Turquía. En todos los viajes misioneros de Pablo, gran parte de su labor a través de los 3 viajes misioneros de Pablo fueron en Acaya. Y él dice que ellos fueron los primeros frutos en Cristo en Acaya. El primer converso, y habla de su labor en Cristo como con esta metáfora de segar y plantar y ver los primeros frutos del trabajo. Este fue el primero que vino a la fe en toda la región. Manda saludos a María, quien ha trabajado arduamente entre vosotros. Este saludo a María, también aquí hay una palabra que Pablo usa. No es simplemente trabajar, no es esa palabra. No es simplemente hacer una labor, no es esa palabra. Es una palabra que quiere decir trabajar duramente, hasta fatigarse, hasta agotarse, afanándose en el trabajo. 3 veces en la lista esta usa esa palabra Pablo para describir a personas. Y esto nos recuerda que el trabajo que estamos haciendo en Cristo lo compartimos en amor, pero es un trabajo duro. El ser fieles a lo que Cristo nos ha llamado a hacer, el llevar a cabo la gran comisión que Cristo nos ha dado y vivir nuestras vidas en obediencia al Evangelio, nos va a costar algo. Y va a requerir de nosotros una disposición de a hincarnos y de poner el hombro al peso y empujar y trabajar arduamente. La vida en Cristo no es algo que encajamos en los huecos libres, en el tiempo que nos sobra. Requiere de nosotros sudor y lágrimas y sangre. Y esta palabra Pablo la usa 3 veces en esta lista. Llegamos a otro versículo que es muy controversial en este pasaje. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy destacados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. ¿Por qué? Esto es un pasaje debatido. Bueno, si observamos la historia textual de las copias del Nuevo Testamento y los comentarios a través de los 2000 años de historia cristiana, observamos que el nombre Junia es un nombre femenino. Y en los primeros siglos, hasta como el año 1000 o por ahí, siempre se entiende como un nombre femenino, Junia. Es a partir del año 1000 y de ahí hasta la era moderna que más o menos decidieron que Junia no era una mujer, que realmente debería ser Junias y que era una abreviatura del nombre juniano. Ahora, hay 250 ejemplos del nombre femenino Junia en los escritos que tenemos de la época del primer siglo. Algunos eruditos dicen que no hay ni un ejemplo del uso de ese supuesto nombre Junias como una abreviación de juniano.
Quizá haya uno. Alguien apunta a un ejemplo. He visto una referencia a eso, pero he visto otros que dicen que no hay ninguno. Ah, ¿Por qué esa insistencia en convertir un nombre femenino en un nombre masculino? Bueno, tiene que ver con el hecho de que Pablo los pone dentro del círculo de los apóstoles. He traducido esto, he mirado esta traducción para que refleje realmente lo que creo que se ve claramente en el griego. Y tu traducción quizá refleje esta idea de incomodidad con la idea de incluir a Junia en el círculo de los apóstoles. Otra vez, quiero que pensemos, antes de hablar de todo esto, que la Biblia en ningún lugar indica que a la mujer le sea prohibido servir como apóstol. No hay nada en la Biblia que indique que eso es una prohibición. Pero a veces tenemos esta suposición de que hay ciertas posiciones, los hombres tienen que estar al frente, las mujeres siempre detrás, los hombres delante de todo el mundo y las mujeres apoyando. Pero realmente la Biblia no nos dice eso, no nos obliga a creer eso. Y también si entendemos que las posiciones más codiciadas en el reino de Cristo es la de esclavo de todos, estamos entendiendo mal todo de todas formas. El más grande en el reino de Cristo no es el que manda sobre todos los demás, es el que sirve a todos los demás. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender cómo debe funcionar el liderazgo en la iglesia. Pablo saluda a Andrónico y a Junia. Nos dice varias cosas. Son parientes, lo cual quiere decir que son judíos. Esa es la idea de la palabra esa. Son compatriotas míos, son judíos y compañeros de prisiones. O sea que ellos, en su fidelidad al Evangelio, han acabado en la cárcel, igual que Pablo. Una cosa más, y voy a saltarme esto, pero voy a decir, también Pablo dice que fueron antes de mí en Cristo. Todo esto me dice que este es un matrimonio, creo yo, hombre y mujer, así es lo más probable es que sea un matrimonio. Este es un matrimonio como Prisca y Aquila, en que llevan mucho tiempo en el Evangelio, más que Pablo, más aún que Pablo, lo cual les remonta a principios del Evangelio. Es posible incluso que ellos fueran conversos de ese famoso día de Pentecostés y que regresasen a Roma y fuesen el primer grupo de creyentes en la ciudad de Roma. Pero esto nos habla de la antigüedad de la fe en la ciudad de Roma. Y es posible que ellos estuvieron en Roma desde el principio, que cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma, en algún punto de todo eso, a lo mejor en algún punto acabaron en la cárcel en medio de todo eso, y quizá fueron expulsados, regresaron o estuvieron en cárcel. Claudio ya ha muerto, ya los judíos han regresado a Roma, pero en toda esa larga historia de la iglesia en Roma, ellos han sido fieles. Hasta tal punto que Pablo dice que son destacados entre los apóstoles. La preposición ahí es importante. Son destacados en los apóstoles, no a los apóstoles. No que los apóstoles tienen buena opinión de ellos, sino Pablo usa la preposición en, entre, dentro del círculo de los apóstoles. Esa palabra que se traduce destacados se puede entender como destacados o como ejemplares dentro del grupo, o se puede entender como reconocidos, de buen nombre. Y muchas traducciones dicen, bueno, pues si decimos que Junia es una mujer, pues entonces vamos a solucionar el problema de hablar de ella como apóstol, diciendo que ellos son reconocidos entre los apóstoles, pero no parte de ese grupo. Ahora, creo que vemos en el Nuevo Testamento que apóstol es un término que se usa no solamente para los 11 discípulos de Jesús, sino también Pablo lo usa. Solemos pensar en Santiago como un apóstol, aunque él ni siquiera estaba en la fe antes de la muerte de Cristo, el hermano de Jesús, Santiago, que llegó a la fe después de la resurrección de Jesús y se convirtió en uno de los líderes principales en la iglesia de Jerusalén. Se suele hablar de él como apóstol.
La palabra apóstol también no era una palabra específicamente religiosa cuando se estaba usando en el Nuevo Testamento. Quiere decir enviado en representación de, comisionado, embajador. Esa es la idea de la palabra. Y la idea es que tienes a una persona de mayor autoridad que te ha comisionado y enviado en representación de él ante los demás. En ese sentido, todo misionero a través de toda la historia de la Iglesia ha sido un apóstol, llamado por Cristo a representarle ante el mundo. En un sentido, todos los cristianos representamos a Jesús ante el mundo. Pero sí, esta idea de personas que Cristo ha comisionado de una forma especial a representarle de una forma crucial ante el mundo, Pablo obviamente es un ejemplo destacado de ello. Y creo que Pablo indica que Andrónico y Junia eran ejemplos a seguir dentro del círculo de los apóstoles. Ellos han estado en cárcel por el ministerio. Ellos han estado ahí desde el principio y no han claudicado, no han tirado la toalla, todavía están ahí siendo fieles. Y son un ejemplo al resto de los apóstoles. Y Pablo habla de ellos de esa forma. Y hay muchos más saludos. Vamos a leer del 8 al 15. Y voy a ir comentando conforme vamos leyendo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Otra vez, amado, esas conexiones que Cristo nos da. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y esa es otra palabra que le gusta usar a Pablo. Hacemos la labor de Cristo juntos y debemos pensar en la labor que hacemos en Cristo como una labor compartida. No debemos nunca convertirlo en una competición o tratar de salvaguardar mi pedazo de ministerio y ver a los demás que quieren participar como un reto o un peligro a lo que yo he construido. Tenemos que entender que la labor que tenemos en Cristo es una labor compartida. Y todo lo que yo sé hacer, debo tratar de compartirlo con todo el que quiera recibirlo para ampliar lo más posible el ministerio que estamos haciendo. Y Pablo nunca trabajaba solo, siempre trabajaba con muchos que estaban haciendo la labor. Cualquiera que se le arrimase, que quería servir a Cristo, se convertía en colaborador de Pablo en lo que él estaba haciendo. Y debemos ver el ministerio de esa forma, siempre buscando cómo involucrar a todo el que esté dispuesto a servir a Cristo con nosotros. También saluda a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y es curioso que Cristo nos da ese sello de aprobación y nos hace suyos. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Esto es curioso, porque Aristóbulo es el nombre de un nieto de Herodes el Grande. Él era hermano de Herodes Agripa I, quien reinó en el territorio de Israel. Pero este Aristóbulo no querían que él estuviese reinando, así que lo enviaron a Roma y él nunca fue un gobernante. Él vivió su vida en Roma y de hecho murió allí. Para cuando Pablo escribe esta carta, ese Aristóbulo ya ha muerto. Pero aunque él hubiera muerto, pudiera ser que la casa de Aristóbulo todavía conservase su nombre. Todos los que habían sido parte de su casa y obviamente después de morir él, ellos no desaparecían, todavía había ahí un grupo de personas, quizá todavía se refirieran a ellos como la casa de Aristóbulo. Y creo que esa conexión con la familia de Herodes es probable por el siguiente nombre en la lista: saludad a Herodión, mi pariente. Y está claro que este judío también tiene conexiones a Palestina, porque su nombre Herodión quiere decir que sus padres eran judíos que a lo mejor estaban ligados con la familia de Herodes. Y sabemos que se habla en el Nuevo Testamento de los herodianos, de personas que eran favorables a la familia de Herodes y le pondrían un nombre así a su hijo judío, Herodión. Pero esos dos nombres así lado a lado, los dos están conectados con la familia de Herodes. Y al decir mi pariente, obviamente era judío. Saludad a los de la casa de Narciso, a los que están en el Señor. Narciso es un nombre que conocemos también de la antigüedad.
durante el reinado de Claudio. Él era uno que había sido esclavo y fue hecho hombre libre, y bajo Claudio, él era un amigo cercano de Claudio, y él era una de las personas más poderosas en Roma durante el reinado de Claudio. Claro, Claudio ya ha muerto, pero es posible que este Narciso sea la persona a la cual Pablo se está refiriendo. Y el hecho de que él dice a los que están en el Señor, a diferencia de todos, quizá indique que esta era un grupo de personas bastante grande, y que dentro de ese grupo había un grupo menor de personas que estaban en la fe, y Pablo manda saludos a esos. Saludad a Trifena y Trifosa. Mi especulación es que a lo mejor eran hermanas, ¿no? A veces los padres le ponen nombres así como Rómulo y Remo, ¿no? Trifena y Trifosa, parece que los nombres van muy juntos, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. Otra vez esa palabra que les estaba hablando, un trabajo duro. Saludad a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido en el Señor. Ahora, este es otro dato importante, porque este Rufo creo que es el mismo Rufo al que Marcos menciona en su evangelio. La tradición nos dice que Marcos escribió habiendo compartido tiempo con Pedro. Después de que Pedro falleció, Marcos escribió su evangelio para registrar la tradición acerca de Jesús que él había recibido de Pedro. Y Marcos se nos dice que escribió su evangelio estando en Roma. Pues Marcos menciona algo que ningún otro de los evangelios menciona. En Marcos 15:21 nos dice esto acerca de cuando está Jesús de camino a la cruz, de camino a Gólgota. Dice en el versículo 21 del capítulo 15: obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Es curioso que Marcos quiere mencionar a esta persona, y no específicamente a Simón de Cirene. Cirene era una ciudad en la costa norte de África, justo al sur de Grecia, pero por algún motivo esa Pascua, quizá como buen judío había viajado hasta allá para celebrar la Pascua, pero él está ahí cuando Jesús es crucificado, y los romanos le obligan a cargar la cruz de Jesús hasta Gólgota. Pero Marcos no solo quiere mencionar a este hombre, que quizá cuando Marcos escribe ya haya fallecido, sino quiere mencionar a los hijos, Alejandro y Rufo, porque parece ser que estas personas son figuras en la vida cristiana en Roma que la gente conoce, y quiere que la gente sepa de esta conexión que tienen ellos con Jesús. Si es el mismo Rufo al que Pablo está saludando aquí, entonces es curioso, ¿no? Este es el Rufo cuyo padre cargó con la cruz, o con el palo transversal de la cruz para Jesús en su crucifixión. Y le describe, obviamente esta es una persona con la que Pablo tiene conexiones íntimas, porque no solo habla de él, sino dice que saluden también a su madre, quien también es mía. Tal es el nivel de intimidad y de amor que hay entre ellos, que Pablo habla de ella como su propia madre. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Creo que aquí Pablo está identificando una congregación. Menciona los nombres que él conoce en esa congregación. Y en el versículo 15 creo que menciona a otra congregación. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Hay estas ataduras tan antiguas que les unen en Cristo. Y vamos a leer el último versículo. Saludaos unos a otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo les recuerda esto, que nuestra vida en Cristo, esto de ser amados y de trabajar duramente hombro a hombro en la labor que Cristo nos ha puesto delante, y gozándonos unos en otros del calor humano que Cristo ha puesto en nosotros, de que somos amados por Él y por tanto amados unos para con otros, eso tiene que expresarse. El amor que tenemos en Cristo no es algo filosófico, no es algo conceptual.
El amor que tenemos en Cristo es un amor sincero, profundo, real y debe expresarse físicamente. Ahora, Pablo dice claramente, saludaos con un beso santo. Esto no es algo sucio, no es algo sexual, no es algo de abusar de otra persona, es algo santo. Es una expresión de cariño sincera. Cada cultura tiene una forma u otra. En nuestro país, aquí en los Estados Unidos, lo más común es darse un abrazo, aunque entre hispanos obviamente damos besos. Yo aquí en esta iglesia hago de todo, beso, abrazo, lo que sea, ¿no? Pero lo que Dios pide de nosotros en Cristo no es que nos amemos de una forma filosófica, sino que nos amemos de verdad. Y no hay cosa más bella que presenciar en la vida de los cristianos, cuando un cristiano se encuentra con otro, la alegría sincera y el afecto genuino que inmediatamente les une en Cristo. Eso es testimonio de la realidad del Evangelio. Que somos amados unos de otros por Cristo. Cada vez que nos peleamos y nos enfrentamos y nos enojamos y nos ofendemos y decimos yo no quiero esto y no quiero aquello y nos separamos unos de otros, estamos desmintiendo el Evangelio. Y Pablo nos recuerda algo tan sencillo: saludaos con un beso santo. Ese recordatorio continuo de lo que nos liga unos a otros en Cristo. Y ese saludo se extiende a través de la tierra. Todas las iglesias en Cristo te mandan saludos. Por causa de Cristo somos una gran familia que cubre la tierra. ¿Qué podemos ver de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, creo que hay varias cosas importantes que aprendemos. Primero, quizás recordar, más allá de las personas que conocemos día a día en nuestra congregación, ver el cuadro amplio de lo que es el cuerpo de Cristo que abarca toda la tierra. Como Pablo, en una ciudad que él nunca ha visitado, simplemente por haberse dedicado a la labor del Evangelio y a la gran comisión que Jesús nos ha dado y nos ha encomendado, los confines de la tierra. Al comprometernos a cumplir esa labor, nos damos cuenta de que de repente estamos unidos a una gran familia que abarca toda la tierra. Y si estamos en serio en cumplir esa labor, nos daremos cuenta de que nos va pasando lo que pasó a Pablo, que incluso en una ciudad a la que él nunca ha visitado, hay 27 nombres y 29 personas. Hay 2 personas que no menciona por nombre, pero que obviamente él conoce. 29 personas en una ciudad que él nunca ha visitado, que él puede saludar con un saludo específico. Cristo nos hace parte de algo grande. No hay fronteras, no hay divisiones, no hay separaciones. Somos una familia en Cristo a través de toda la tierra. También creo que de estos versículos recordamos que nosotros, aunque éramos enemigos de Dios, hemos sido amados por Cristo. Y porque Cristo nos ha amado, somos amados unos de otros. Y ese afecto debe ser genuino y debemos estar ligados en ese amor. Y finalmente creo que debemos recordar y aprender que la labor a la que Cristo nos ha llamado es una labor difícil. Nunca en la Biblia se nos dice que lo que nos está llamando Dios a vivir en Cristo es algo fácil. Hay que trabajar arduamente. Va a requerir esfuerzo, va a requerir poner el hombro y aún en esos momentos cuando parece que ya no tenemos fuerzas, aferrarnos en fe a Cristo y seguir adelante. Y cuando llegamos a esos momentos, no agitar el puño ante Dios como que Dios nos ha fallado. ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué el ministerio que me has dado es tan difícil? ¿Sabes qué? Eso no es un fallo por parte de Dios. Él te ha dicho de entrada que iba a ser difícil. Dios lo que nos ha prometido es que nos va a sustentar para que podamos llevar a cabo la labor que nos ha encomendado. Pero nunca nos ha dicho que iba a ser fácil. Considera el ejemplo de Pablo.
cuando él habla a los corintios en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8. Esto es lo que les dice acerca de su experiencia que acaba de terminar en Éfeso. Cuando Pablo termina su labor en Éfeso después de 2 años y medio, acaba en Corinto y desde Corinto escribe la carta a los romanos. Volviendo atrás algunos meses, Pablo describe ese tiempo en Éfeso. Un tiempo de gran fruto en el ministerio, pero no fue fácil. Mira lo que les dice. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. ¿Y sabes qué? Pablo no dice eso como diciendo, mira tú, Cristo me falló. Yo no sabía que iba a ser tan difícil lo que Cristo me estaba pidiendo. No, simplemente les dice, ¿sabes qué, hermanos? Hay momentos en que mis fuerzas se agotan, hay momentos en que no veo la salida, hay momentos en los que no tengo otra cosa que mi fe en el Cristo que no falla. Porque en cuanto a mí, se me acabaron los recursos. Hay momentos así en nuestro caminar en Cristo, en nuestra vivir la obediencia de la fe. No debemos sorprendernos. Debemos entender que así es como es la vida. La vida es dura, es difícil. Y hay momentos difíciles. No por ello tiramos la toalla, no por ello claudicamos. Nos aferramos a Cristo, quien es nuestra fuerza y quien nos sobrelleva. Y anclados en Él, seguimos adelante. Mi oración por ti hoy es que tú conozcas a Cristo como Señor, como Salvador, que hayas rendido tu corazón a Él y que hayas descubierto en Él esta familia que abarca toda la tierra, este nuevo estado, nueva realidad como amado por Cristo y por tanto amado a todos los demás que están en Cristo. Y que estés trabajando hombro a hombro con los que están a tu alrededor en el arduo trabajo del Evangelio. Que Dios te bendiga.